Hoy iniciamos una sección dedicada a la psicología para tratar de comprender aquellos procesos mentales que nos afectan cada vez más a una parte de la sociedad moderna, bueno, a unos más que a otros. Estrés y ansiedades, adicciones, dependencias, la autoestima, sectarismos, violencias, etcétera, etcétera, tendrán cabida en esta sección que ocupará un espacio cada miércoles como hoy en este programa, en las buenas horas. Vamos a tratar con los expertos de Mariva Psicólogos, que es un gabinete en Valencia dedicado a la detección y el tratamiento de estos procesos mentales. De hecho, hoy está con nosotros uno de ellos, es Iván Clavers. Buenos días, Iván, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Bienvenido a esta tu nueva casa de las mañanas de los miércoles. Hoy vamos a comenzar a hablar de la ansiedad, que es algo que yo creo que nos atañe, a mí sí, desde luego, a muchísima gente. Y que me gustaría que me explicaras antes que nada cómo definiríamos la ansiedad y qué le diferencia del estrés. Bueno, en primer lugar, decir que la ansiedad tiene un poco de mala fama, cuando realmente sí. La ansiedad es algo que es adaptativo, porque la ansiedad en sí es un proceso que a lo largo de los siglos ha ido evolucionando para preparar al organismo ante situaciones que considera peligrosas. Entonces, esa es básicamente la función de la ansiedad. La diferencia de la ansiedad con el estrés básicamente consistiría en que el estrés es a largo plazo, sería una ansiedad que se ha mantenido en el tiempo, porque la ansiedad propiamente dicha es adaptativa. El problema suele venir cuando la respuesta que genera el cuerpo o la cabeza es desproporcionada a lo que está sucediendo. Ponme un ejemplo, ¿cómo podríamos...? Por ejemplo, el caso con el que me gusta explicarlo suele ser, por ejemplo, imaginémonos hace miles de años. Estamos en medio de la sabana y viene un león. Sí. Mi cerebro interpreta que eso es un claro peligro. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que va a hacer es que mi cuerpo va a gestionar las energías. Pues va a hacer que mis músculos tengan mucha más sangre, se prepare todo para lo que se conoce como respuesta de lucha o huida. En este caso va a ser huida. Pues eso sería una respuesta adaptativa. Porque y en ese momento entramos en un estado de ansiedad. De ansiedad, claro, sería lo lógico, porque toda la respuesta que mi cuerpo está teniendo es: voy a dejar de pensar en cualquier otra cosa, con lo cual me quedo en blanco, me centro solo en eso. Se puede incluso producir visión en túnel, que es esto que cuando ves borroso y solo ves el centro de lo que te preocupa. Y eso, pues se te cierra el estómago porque todas las energías se están concentrando en mandar la sangre a los músculos. Y en este caso es bueno porque... O sea que es una reacción del organismo, ¿no? En tres partes. Sería cognitiva, es decir, mis pensamientos, fisiológica, es decir, lo que yo siento, y motora, lo que yo hago. Cognitiva, respecto al león, sería pues, tengo miedo, tengo que huir, esto no es bueno, voy a ver dónde me escondo. Fisiológica sería pues... como digo, se me cierra el estómago, tensión muscular, mayor ritmo cardíaco, respiración más agitada, todo esto. Y la motora finalmente sería salir corriendo. O sea que la ansiedad son momentos puntuales, no, claro. Nadie está en perpetuo estado de ansiedad, ¿no? Está diseñada, por así decirlo, para que sea algo puntual. El problema viene cuando esto se alarga a lo largo del tiempo. Porque, claro, entonces el cuerpo no puede estar constantemente revolucionado, por así decirlo. Claro, y ahí surge el problema, imagino. El problema. Bueno, como vivimos en una sociedad, aquí no tenemos leones, pero hay leones de dos patas que quizás sean más peligrosos que los de cuatro, y situaciones a lo largo de nuestra vida o nuestra vida cotidiana que nos puede crear, pues esto, momentos de tensión. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo suele detectar uno mismo una ansiedad? Pues lo primero, lo que más nos suele llamar la atención es el factor fisiológico, es decir, las sensaciones que yo tengo. Pues me noto que tengo agitación motora, es decir, pues igual estoy más... se me mueve una pierna, por así decirlo, o tengo tic de mover cosas en la mano, cosas así. Me da una pista de que puedo estar algo ansioso. También pues tengo un nudo en el estómago, típico de tengo tensión. Eso nos pasa. Yo creo que todo el mundo, ¿no? En un momento a lo largo de nuestra vida tiene momentos de ansiedad constantes por preocupaciones, por problemas, ¿no? Por problemas de gente cercana, ¿no? Claro, lo que pasa es que si esto se mantiene, pues por así decirlo, un día, pues bueno, puede tener cierta repercusión, pero bueno, te recuperas. Una semana, lo más probable es que a lo largo de la semana tengas momentos de tensión y momentos un poco más relajados. El problema es cuando
se mantiene en niveles muy altos durante mucho tiempo. Entonces el cuerpo sí que no es capaz de regenerar las energías gastadas, por así decirlo. Los estados de ansiedad producen un desgaste en la mente, quiero decir, ¿tienen consecuencias a largo plazo? Sí, porque una persona, tú básicamente eres a lo que te acostumbras. Entonces, si yo lo que me he acostumbrado es que me genera ansiedad cierta cosa, luego es posible que el problema haya pasado, pero la ansiedad y los pensamientos que tenía en ese momento los siga teniendo y probablemente los generalice, que es algo que suele suceder. Por ejemplo, cuando una persona se queda atrapada en un ascensor, lo lógico, dices, pues es probable que pueda tener miedo a un ascensor, porque sabe que ha pasado miedo, que ha tenido pensamientos de ansiedad en ese momento y probablemente acabe teniendo miedo a todos los ascensores. Pero es probable que lo acabe generalizando más todavía a todos los lugares cerrados. Pues esto puede pasar... Eso es claustrofobia también. Por eso, claro, y puede pasar en cualquier ámbito de la vida. Es decir, si yo me acostumbro a pensar de una determinada manera que me genera ansiedad, lo más probable es que acabe... Ya. Ha habido gente que en nuestra página de Facebook ha dejado sus opiniones. Adelaida Isabel dice: interesante, a ver si nos ayudáis a entender un poco los enredos de la mente o a las mentes enredadas, que está muy bien emplearlo así. Antonio dice: ardua empresa. Isabel: me alegro que pongáis esta sección. Pedro Torromé, que es un compañero del programa de otro día, dice: pregúntale sobre el llamado déficit de atención en los niños y esa manía de medicarlos con 8 años. No sé si es un... Estoy ¿Sí? de acuerdo con tu compañero, porque es un problema que obviamente a lo largo de... Porque la ansiedad no es cosa de adultos, ¿no? No, los niños sufren la ansiedad, lo que pasa es que... ¿Cada vez más lo suelen manifestar de otra forma, y sí que es cierto que ahora se está poniendo más foco de atención ahí porque hay más casos de noticias, por ejemplo, casos de bullying, donde el problema se está convirtiendo en algo mucho más mediático, pero el problema siempre ha estado ahí. Pero claro, es más difícil de detectar en niños que en adultos, porque el niño, por ejemplo, no va a tener los mismos problemas, pero por ejemplo, va a dejar de sociabilizar con otros niños si tiene ansiedad, o va a tener... La ansiedad se la puede provocar incluso ese bullying o ese... Sí, normalmente en esa época es muy importante la interacción con otros iguales. Si en este caso los iguales, es decir, los compañeros del colegio o lo que sea, es el factor que le está estresando, va a ser muy complicado. Claro, unas malas relaciones entre los padres, por ejemplo, me imagino también en casa. Se ha dicho no discutir delante del niño porque el niño no entiende lo que está pasando y se asusta y va a generar ansiedad, y si encima no puede refugiarse, por así decirlo, en sus padres en ese momento de ansiedad, va a ser más complicado. Y en cuanto a quien nos dice también, dice, esa manía de medicarles, y a continuación dice Adelaida: cierto este diagnóstico y el de hiperactividad está de saldo. Todos lo resumen en eso y medicarlos con Concerta, metanfetaminas. Sí, es un concepto que a lo largo de los últimos años ha empezado a hacerse más común, pero porque realmente, claro, cualquier niño que es rebelde, que tiene problemas en clase, es fácil que acabe cayendo en ese diagnóstico. Pero realmente lo que tenemos que tener mucho cuidado es porque hay un sobrediagnóstico. Realmente esto está reservado para los casos más severos, porque es muy probable que un niño sea travieso, que un niño se aburra en clase, que un niño no haga caso. Lo que tenemos que cambiar es esa medicación por métodos de enseñanza para padres, para enseñarles cómo controlar en este caso, y cómo educar a sus hijos para que puedan tener una vida más tranquila. Otra oyente, Gloria Dolón, nos dice: gracias por darle difusión a la psicología. La salud mental en España no está convenientemente atendida. Faltan psicólogos en atención primaria. La consecuencia, además de que estamos medicalizados, es que no trabajamos las emociones que subyacen y causan la ansiedad o depresión. Tenemos oyentes muy preparados. Yo diría casi que esta persona puede ser hasta psicólogo. Eso repercute, por ejemplo, en bajas laborales prolongadas y en un altísimo gasto farmacéutico. Esas ganan los demás... ellas ganan, los demás perdemos. La psicología es rentable y me pregunto, ¿por qué no se invierte en ella? Es una pregunta que yo también me hago, visto por ejemplo en la seguridad social, el número de plazas que tienen los psicólogos. Es algo que siempre, todos los años, cuando salen las plazas del PIR, es una queja generalizada. Pero yo pienso que, aparte, puestos a elucubrar, es porque es un sistema que ya está fijado. Entonces la sociedad tiende al inmovilismo en cierta forma.
Entonces es muy difícil generar primero que la sociedad en general acepte el papel del psicólogo. Hay veces porque se tiene miedo de decir, bueno, es que el que va al psicólogo es que está loco. No, tenemos que romper primero ese mito. Entonces la sociedad irá avanzando y entonces será cuando los servicios públicos se darán cuenta de que es mucho más barato pagar 3 psicólogos que pagar 500 casos de depresión, por así decirlo. Ya. Dice, otra oyente dice, exactamente, se refiere a lo que contaba la oyente anterior, acaban todos empastillados, pero sin resolver la situación ni buscar detonantes, con lo que el enfermo tampoco resuelve sus conflictos y se arrastra a lo largo de los años. Solo sale beneficiada la industria farmacéutica y los que reciben prebendas por recetar sus productos. Parece que hay bastante unanimidad en que la gente se queja de las pastillas, ¿no? como forma para quitarse de encima el problema, ¿no? En cierta manera es como poner un parche, porque tú no solucionas un problema, es como hay una herida, la herida sigue estando aunque tú pongas un parche. Probablemente acabe cicatrizando por el paso del tiempo, eso es cierto, pero es mucho mejor si tú la desinfectas y le proporcionas una cura adecuada, porque de la otra forma es probable pues que si el parche está mal puesto, es decir, lo has sobremedicado, pues por ejemplo la persona no va a tener un nivel de vida y nunca le va a permitir volver a enfrentarse a la situación, claro, y al día a día. Oye, ¿existen técnicas sencillas, Iván, para aliviar la ansiedad? Sí, hay una que es la más popular y la más conocida. ¿Antes de acudir al psicólogo? Sí, es técnicas de relajación propiamente dicha, es decir, la relajación de Jacobson, que bueno, es un poco más compleja de lo que voy a explicar, pero básicamente es a lo largo de todo el cuerpo, es ponerse en una posición cómoda, con ropa cómoda, en una situación tranquila, y comenzar desde los pies, por ejemplo. Tenso mucho los pies y los relajo. Los tenso unos segundos, los relajo. Luego paso a los cuádriceps o a los gemelos, según el tiempo que yo vaya a dedicarle. Entonces es de tensión, distensión de varios grupos musculares y el cuerpo se relaja un poco. Si esto lo combino con una respiración abdominal, es decir, hinchando la barriga y deshinchándola en vez de con el pecho, voy a tener una respiración más profunda y todo esto va a hacer que mi cuerpo consiga relajarse poco a poco. Es decir, el primer día es probable que no te salga porque es un poco complicado, pero bueno, es un remedio casero que se puede hacer en cualquier momento. Oye, la ansiedad y el estrés son producto de la vida moderna, es decir, es más probable vivir con ansiedad en una gran ciudad que en el campo o la montaña, me imagino. Pero el tipo de vida... Claro, yo pienso que el estilo de vida últimamente cada vez es más agitado. Es decir, yo probablemente si tengo el trabajo, luego tengo el grupo de amigos, luego tengo mis hobbies, luego tengo no sé qué. Probablemente todo esto es más fácil que tenga cosas que me estresen que si estoy en una situación relajada donde no tengo tanta prisa, las cosas no tienen que ser para ayer, sino que puede ser para la semana que viene, que no pasa nada. Y todo esto va haciendo que entres en una dinámica que poco a poco te va acelerando el organismo y la cabeza. Yo veo más posiblemente afectada por un ataque de ansiedad Angela Merkel que a Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? Se supone cierto, por el tipo de vida. Oye, y ahora que hablamos de políticos, la ansiedad se puede esconder o se pretende esconder. Yo supongo que líderes políticos, y lo pongo a título de ejemplo, como Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, el mismo Rajoy, que ahora mismo se están jugando el alcanzar el poder y el ejercerlo, ¿no? Pues deben estar viviendo momentos muy propensos a la ansiedad, como debe ocurrirles a quienes pasan de una vida confortable a tener que acudir a un juzgado señalados por la sociedad para declarar casos de corrupción, por ejemplo, rodeados de cámaras y de fotógrafos. Esos son momentos muy proclives, digo yo, para la ansiedad. Sin embargo, tratan de aparentar en sus apariciones públicas que no, incluso esbozan sonrisas cuando la procesión debe ir por dentro. Sí, no, esa situación tiene que estresar y generar ansiedad en cualquiera. Lo que pasa es que, claro, la opinión pública para ellos sigue siendo muy importante y tienen que aparentar que son inocentes o que están muy preparados o que... Ya. Oye, cuando te iba a preguntar por último, porque ya el tiempo se nos ha vencido, vosotros en vuestro gabinete, en Mariva Psicólogos, tenéis, supongo que la gente que llega, ¿cuáles son los casos que más tratáis? O sea, los pacientes que más acuden ahora. Ansiedad es algo que... Pues ansiedad es algo muy habitual, ¿verdad? Siempre está ahí, pero últimamente también se están viendo problemas por lo que se conoce como dependencia emocional. Es donde la verdad es que últimamente lo estamos teniendo y nosotros estamos bastante especializados en tema de parejas y amor y desamor, por así decirlo.
y el tema de la dependencia emocional sí que está teniendo un gran auge. ¿Ah, y sí? nosotros sí que lo estamos notando mucho, porque además, bueno, hacemos talleres y sesiones informativas breves, es decir, por ejemplo... O sea, el mal de amores, resulta que... Mal de amores es lo que estamos teniendo mucho últimamente, por lo menos en nuestro conocimiento y por lo que hemos hablado también con otros compañeros. Oye, pues es un buen tema para tratarlo la semana que viene o cuando queráis, ¿no? Si es un tema habitual y de los que más tratáis en vuestra consulta. Oye, Iván Claver, muchísimas gracias por este debut y os esperamos, tanto a ti como a tu compañera, o a uno de los dos, o los dos, pues el próximo miércoles y los próximos miércoles. Gracias. Vale, muchas gracias a ti.